Cables de microfibras ópticas. Los cables de microfibras ópticas. eh, Mi nombre, Daniel Morera. Soy el director de desarrollo de nuevos negocios y soporte técnico de Nitrotel. Tenemos presente en la sala JJ Chacín, nuestro Senior Support. Primero que nada, lo que tenemos que tener claro con respecto a por qué necesitamos o necesitaríamos microfibras. La primera es lo que se denomina la limitante de las redes GPON. Limitante de las redes GPON. Voy a explicarme qué significa la limitante de redes GPON. Esta es una red GPON típica. Yo tengo mi nodo en el cual yo salgo con mis cables. En los NAP coloco los splitters, ¿verdad? Que alimentan los clientes finales. Aquí puede haber una derivación, de nuevo los NAP, donde se colocan los splitters para las derivaciones, puede haber NAP en cascada, o sea, todo lo que se considera el desarrollo de una red GPON. En este NAP, por ejemplo, yo tendría colocado, por mencionar un número, 16 hilos, en los cuales yo tengo 12 clientes conectados, hay 4 hilos. Y se me aparece la empresa de telefonía celular, o se me aparece la gente de tránsito que quiere montar una cámara o quiere montar unas antenas 5G, o hay un cliente comercial que no quiere, por supuesto, que su hilo de fibra óptica pase por la derivación GPON de splitter y quiere Metro Ethernet con técnicas CWDM y me pide un hilo. Yo tengo que decirle, no tengo disponible, porque ya los hilos pasaron por los splitters. Y una vez que pasan por un splitter, solamente pueden ser usados para tecnologías de GPON. No me sirve Metro Ethernet, no me sirve CWDM, no me sirve colocar antenas 5G, ninguna técnica que no sea GPON. No puedo, entonces los hilos están amarrados para esa aplicación. Entonces, esa es la limitante que se está planteando aquí. Los hilos disponibles en Nomad ya han pasado por splitter, solo pueden ser usados por GPON. No sirven para Metro Ethernet, no sirven para 5G, para IoT, automatización de ciudad, circuitos cerrados, cámaras, controles de velocidad, lo que ustedes quieran, no se puede utilizar para ninguna de esas aplicaciones que estamos mencionando, porque ya pasaron por él. Entonces, ¿cuál sería una distribución asignable? ¿Qué se llamaría una distribución asignable? En este caso, yo en el nodo, vamos a imaginarnos aquí, que yo en este nodo salgo con un cable de 288 hilos. 288 hilos que llegan a este nodo. Este nodo lo que hace es dividirlo en tres cables de 96 hilos que llegan a los distribuidores finales. ¿Dónde van los splitters? Los splitters están en esta caja, en este nodo principal. Entonces, yo puedo decidir en este nodo principal que los hilos del 1 al 6, del 1 al 8 van a pasar por el splitter. Pero los hilos del 9 al 16, no, están libres para ser utilizados como yo quiera. Y yo puedo redistribuir, porque aquí utilizando patch core, yo puedo decir este hilo que está en tal distribuidor al final, ¿verdad? Yo quiero que ahorita pase por el splitter. No, yo quiero que pase es un hilo directo, ¿verdad? Para que el cliente eh, puedo asignarlo como una cámara o cualquier otra aplicación, ¿no? Entonces, como menciona aquí, los splitters mediante Passport deciden qué hilos o no pasan por los splitters, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no va a haber splitter, aquí no va a haber splitter, no hay splitter, los splitters están en el nodo principal. Por supuesto, esto aumenta considerablemente el tamaño de los cables, ¿verdad? Porque si yo me vengo con un cable de 6 hilos, después empiezo a meterle, vamos a poner 36, 36 32 divisiones, por 6 hilos me da 200 hilos al final distribuidos y salgo con un solo. Pero en este caso tengo que salir con mi cable de 288 hilos. Aquí tengo que salir con un cable de 96 hilos. Bueno, aquí, opcionalmente, como se menciona aquí, opcionalmente, podría venir yo desde allá con un cable de 576 para que en este nodo yo manejo 288 y me voy a otro nodo, ¿verdad? Me voy a otro nodo con otros 288. Dejo 288 hilos en este y 288 hilos irían a otro nodo más abajo. Entonces, en este caso, el cable que vendría acá tendría que tener 576 hilos. Entonces, ahí está, este es el esquema por el cual
en el cual los NAP no llevan splitters. Los NAP no son más que distribuidores de conexión final al cliente. Entran los hilos y se conectan al cliente, a la cámara, al control de velocidad, al semáforo, a lo que ustedes decidan. Y eso se decide a nivel del nodo, aquí del nodo. Repito, puedo decidirlo más atrás todavía, ¿no? Puedo decidir más atrás, que aquí tampoco hay splitters, los splitters están en el otro nodo principal donde vinieron los 576. Entonces, lo primero que estamos descubriendo es que el aumento del número de hilos es brutal. ¿Verdad? Porque mis troncales normalmente en una red GPON son de 6, 12, 24. Eso es lo usual en una distribución. Ahora no, ahora estoy hablando de troncales de 144, estoy hablando de 96, estoy hablando de 288. Entonces, mis cables aumentan considerablemente de tamaño. Esa es la primera característica que tenemos. Y por supuesto, aparecen aquí unos gabinetes que deben tener una distribución muy grande, la cual vamos a hablar más adelante. Los tipos de microfibra. Los tipos de microfibra, la primera llamaríamos la unitubo, la fibra unitubo, como dice aquí, tienen diámetros comparables a 2.3 milímetros. 2.3 milímetros, cuando hablo de 2.3 milímetros, hasta 12 hilos. Imagínate, un cable de 2.3 milímetros. Yo voy a hacer aquí una interrupción, un momentico, para que tengan una idea de los tamaños. Los tamaños. Aquí, este cablecito de aquí tendría 12 hilos de fibra, 12 hilos de fibra, tan pequeños como eso. Entonces, estos cables van de 2.3 a 2.7. 2.3 sería de 2 hilos a 12 hilos. El de 24 hilos es que es 2.7. Siempre el vidrio que nosotros trabajamos en microfibra, pues las microfibras es para pasarlas por lugares más complicados, soplarlas, etcétera, etcétera. Es el Single Mode G657A1, el de última milla, que es el que tiene su presión de pico de agua, que corresponde a los cables de ciudad, pero al mismo tiempo permite dobleces importantes con muy baja atenuación. Los hilos van, como se menciona ahí, de 2 a 24 hilos. El ducto recomendado es de 5 milímetros. Estoy hablando de un ducto del tamaño de un cable categoría 5E. El ducto sería el tamaño de un cable categoría 5E. Los carretes estándar son de 2 kilómetros. E imagínense el peso, es de aproximadamente 4, hasta 12 hilos, de 4 kilogramos el kilómetro. O sea que el carrete de 2 kilómetros me pesa 8 kilogramos, lo llevo en una mano cargado y además de ser muy compacto, lo llevo muy cargado. Y aquí tenemos un ejemplo, fíjense el tamaño de un carrete. Los carretes pueden ser tan pequeños, este sería un carrete como de 1 kilómetro. Son carretes, son muy pequeños. Podemos usar máquinas de soplado. Aquí está una máquina de soplado muy compacta y muy económica. Miren el tubito por el cual está circulando el cable. 8 veces más pequeño que un cable RG6, 8 veces más pequeño, ideal para distribuciones dentro de edificios, centros comerciales y accesos de última milla, ¿no? Después tenemos el cable multitubo, el de buffer, el que nosotros conocemos. Estos cables pueden llegar, por ejemplo, el cable de 72 fibras, 4.5 milímetros. El cable de 144 fibras tendría el tamaño de un cable categoría 6, 144 fibras. De nuevo, siempre el vidrio, ya estamos viendo que siempre es el Single Mode GC57A1. Podemos llegar hasta 576 fibras, carretes de 2 kilómetros. Aquí aumenta un poco el peso, pero sigue siendo muy, muy pequeño. O sea, los cables pequeños, vamos a hablar de los cables de 24 hasta 48 hilos, pesan 16 kilos el kilómetro. Son realmente muy livianos, muy fáciles de manipular. Aquí las máquinas de soplado son un poco más grandes, acceso de última milla y troncales 5G IoT. Aquí, estos tubos que están aquí adentro pueden ser, normalmente los buffers, siempre nos hemos acostumbrado a que los buffers sean de 12 hilos. Pueden venir normalmente de 144 para arriba, para mantener los diámetros pequeños, se hacen de 24 fibras, bajando el diámetro de los hilos de 200 micras de la chaqueta exterior de los hilos de 250 a 200 micras. Entonces los buffers pueden tener 24 hilos en vez de 12 hilos. Entonces, esto es
te repito, vuelvo a decirle el tamaño. Un cable categoría 6 llevaría 144 fibras. Adicionalmente están las fibras ribbon. Me disculpan que haya salido esta partecita aquí adicionalmente, eso debía salir. Tipo ribbon. Las tipo ribbon, ¿verdad? Son cintas. Los cables, en vez de venir en buffer, vienen en cintas de 6, perdón, de 8 o de 12 típicamente. Hay unas opciones de 4, pero no es lo usual. Lo usual es que sean de 8 o 12 hilos. Como se menciona aquí, vienen pegados. Pueden venir tipo ribbon o pueden venir tipo fluo, que son que ustedes pueden abrirla y separar los hilos y volverlos a separar como está mencionado aquí. Estos cables, como se menciona aquí, pueden llegar hasta 6.912 fibras. Después hablaremos de por qué puede haber cables tan grandes, ¿no? A mí particularmente no me parece muy buena idea un cable de ese tamaño. En este caso hay opciones aéreas y armadas, ¿verdad? Hay una opción que no es ribbon también, en la cual no trae el cable en buffer, sino vienen unidos en hilos. También se logra inclusive diámetros inclusive un poco más pequeños que el ribbon. Pero ¿cuál es la ventaja fundamental del ribbon? El mass fusion, la fusión masiva. Porque traten de imaginar, viene la primera duda con respecto, te dicen, bueno, un cable de 288. Ajá, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo fusionando un cable de 288, colocándole los pigtail, por ejemplo? O se rompió y hay que repararlo. ¿Cuánto tiempo voy a estar yo fusionando 288 hilos? ¿Verdad? Horas, horas haciéndolo, ¿no? Entonces lo que se hace es, se usan las fusionadoras más, que fusionan de 12 en 12. Entonces ustedes colocan 12 hilos, colocan 12 hilos y en una sola operación él fusiona los 12 hilos simultáneamente. Entonces esa es la ventaja del cable Ribbon con respecto a los cables que no son Ribbon, ¿verdad? Esa es la diferencia fundamental, el tiempo de fusión. Yo pienso que tú tienes que pensar en cables Ribbon cuando estás hablando de más de 288, cuando tú hablas de 864 hilos, por ejemplo. Ese es un troncal que se está usando mucho, particularmente en Estados Unidos, el troncal principal de 864. Yo no he estado hasta ahora involucrado en proyectos de 6.900 ni de 1.728, ¿no? Pero sí de 864. En ese caso es interesante que sea Ribbon. Pero ahí viene una partecita que tenemos que conversar en este momento. La fusión múltiple, la fusión múltiple, la que permite fusionar 12 hilos simultáneamente en un momento determinado, las empalmadoras que en este momento existen, ustedes saben que en el mercado existen las empalmadoras japonesas, ¿verdad? Las famosas empalmadoras japonesas, y están las empalmadoras que nosotros en el caso de Nitotel manufacturamos en el caso de China. En fusión múltiple, yo les voy a decir algo que parece mentira, no salgan de las japonesas. En este momento, desde el punto de vista de precisión, durabilidad, repetibilidad, acuérdense que tienes que alinear, la alineación no es de un núcleo, estamos alineando 12 núcleos, ¿no? Y eso aumenta el costo del proyecto, ¿no? Porque ya ustedes saben que una empalmadora japonesa, el costo es por lo menos, por lo menos unas 6 veces más, 6 veces más. Entonces, que una buena empalmadora como la Nitrotel simple. Y lo mismo en fusión. En fusión puede costar como 3 veces más la empalmadora, 3 o 4 veces más la empalmadora japonesa con respecto a una buena hecha en China. No, no recomendaría. Yo particularmente no recomendaría que no utilizaran empalmadoras que no fueran las japonesas. Podríamos ribonizar, sería el término, un cable que no sea ribbon. O sea, existen dispositivos en los cuales ustedes colocan los hilos, el cable no es ribbon, pero yo quiero utilizar la empalmadora ribbon, quiero fusionar de 12 en 12. Entonces simplemente ustedes colocan los hilitos en este aparato que está acá, ¿verdad? Este justamente es el, el holder de una empalmadora japonesa, lo colocan ahí y los hilos quedan colocados como si fueran ribbon. Lo ponen en el cortador especial de ribbon, lo cortan y lo montan en la empalmadora y fusionan los 12 hilos simultáneamente. Entonces ustedes pueden ribbonizar. Hay gente que usted puede encontrar videos en YouTube que de paso, que lo que hacen es, tienen una especie de pegamento para venir y colocar los hilitos y después les pasan una silicona
que une los 12 hilos. El proceso es tan largo que yo digo, mira, yo particularmente preferiría fusionar los 12 hilos de uno en uno hasta 5 minutos, probablemente, plastificando los 12 hilos, ¿no? Repito, de todas maneras, cuando uno piensa en Ribbon, estás hablando de cables de más de 576 hilos. Yo diría que hasta 144, 288 hay que rascarse un poco la cabeza, es mucho trabajo, pero se puede todavía sin que sea Ribbon. Pero cuando hablas de 576, 864 y de ahí para arriba, sí tendríamos que estar pensando en Ribbon. Siempre les recuerdo que están las grabaciones de este café con Nitrotel y de otros que hemos tenido en el canal de Certitel. Certitel es el centro de capacitaciones en telecomunicaciones adscrito, asociado, es independiente, dicta los cursos independientes, pero está asociado a Nitrotel en el canal de YouTube y también en el canal de Nitrotel de YouTube. Entonces, hay grabaciones como las que están mencionando aquí de cables de fibra óptica, ODF, cables drop, transceiver, pascor de cobre, mediciones, empalmadoras, etcétera, etcétera. Hay aproximadamente unos 22 cafés con Nitrotel y unos 35 webinars. Ya tienen una idea. Hay 18 podcasts, o sea, el canal, como dicen los youtubers, se suscriben y activan las notificaciones. Aquí, cuando yo hablo de microfibras, normalmente hablo de microductos. O sea, la idea es pasar la fibra por los microductos. Aquí tenemos microductos individuales y aquí tenemos microductos colectivos, ¿no? Déjenme enseñarles por acá físicamente unos microductos. Aquí tenemos un microducto, en este caso sería de 4 tubos. 4 tubos. Estos son bastante, vamos a llamarlos, son bastante grandes. Estos serían para cables de 576. Pues, normalmente para los cables de 144 serían más pequeños los ductos que estos que están acá. Puedo poner los colectivos o puedo colocarlos en forma individual como está indicado en el video, en la presentación de PowerPoint. Entonces aquí tenemos la forma individual, la colectiva. Hay casos en los cuales aquí bien interesante, en la cual podemos tener, aquí hay 25 tubos, ¿no? Entonces esto puede ser interesante para empresas que quieren ser distribuidores máster. Eso puede ser desde alcaldías, ¿no? Montas tus ductos, montas tus microfibras y después dices, alquilo, alquilo hilos a las diferentes empresas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, esto podría ser muy interesante, permite derivaciones y múltiples ISP. Entonces, esto puede ser, repito, bien interesante. Aquí tenemos un video corto de una empalmadora, de una sopladora. Ahí se colocó un LED, se le colocó al cable un LED. Este por el grosor es un cable de por lo menos 288 hilos. Ahí se le colocó un LED para que sirva desde el punto de vista demostrativo, ¿no? Este es una sopladora ya de cierto tamaño, o sea, permite distancias de por lo menos 1 kilómetro con un montón de curvas. Usted va a ver el montón de curvas que van a recorrerse. Hay sopladoras más pequeñas para ductos y cables más pequeños, más económicas, evidentemente. Ahí va. Ahí va circulando el cable. Tiene unos rodillos que van empujando y va en un colchón de aire, ¿no? Por eso va conectado a un compresor. Aproximadamente de 40 a 50 metros por minuto. Yo particularmente no lo haría directo del carrete. Yo tendría una persona, no voy a ocurrir una traba, ¿no? Fíjate que aquí hay una curva de 90 grados. Aquí hay una curva de 180 grados. Y finalmente, después de un recorrido de 1 kilómetro en 21 minutos, 1 kilómetro en 21 minutos, esto les da una idea. Vean que la diferencia de tamaño entre el ducto y el cable no es mucho. Normalmente el ducto el cable ocupa aproximadamente un 60% del área del ducto. O sea que los cables no, los ductos son realmente
microductos. Ese es el término que se utiliza. Siempre que yo vengo y voy a hablar de estos nodos, evidentemente ustedes vieron que les presenté un nodo de 288, puede haber nodos de 576 fibras, puede haber nodos de 864 fibras. Entonces, estos nodos deben tener los ODF y los Pascore para que ustedes, y los splitter eventualmente, para que ustedes conecten quien quieran con quien sea. O sea, ustedes tienen que definir en esos gabinetes. Los hay IP55, como este que está aquí, ¿verdad? Los hay IP66, 65, ¿verdad? Para este sería, eh, ya estaría ocupado, o sea, no está a la intemperie directo, estaría outdoor, pero no a la intemperie directo. Esto sí estaría en intemperie directo completamente y pueden venir con múltiples ISP. En este caso tenemos tres compartimientos, ¿no? Este gabinete tiene tres compartimientos en los cuales hay tres ISP separados en él, ¿no? Aquí hay uno solo. Normalmente estos gabinetes son tipo pedestal, ¿no? Por el tamaño. Pensar en un gabinete de estos en poste lo veo un poco complicado, ¿no? Además de que es difícil trabajar, la idea es trabajar los pascor en piso. Nota final sobre las canalizaciones. Una nota final sobre las canalizaciones. Casi siempre cuando yo estoy hablando de microfibra, estoy hablando de microducto, hablo de microzanjado. Entonces, se hace un microzanjado. Pero ese microzanjado, normalmente la profundidad es de aproximadamente 30 centímetros, 25, 30 centímetros, precisamente para que sea económico. Fíjense el ancho del microzanjado, normalmente son microzanjados de 5, 8 centímetros, no más de eso. O sea, son pequeños y la profundidad de aproximadamente un pie. Esto hace que estas instalaciones sean muy vulnerables a excavaciones. Entonces, siempre que yo hago recomendación y he estado involucrado en proyectos de microzanjados, de microductos y microsoplados con microfibra, todo micro, siempre hago la recomendación de que debe ser una regulación de los servicios soterrados. O sea que no puede venir alguien, "Ay, tengo que pasar una tubería de agua, voy a pasar algo y romper la calle sin el permiso, notificación correspondiente. Entonces tiene que haber una regulación. Esto evidentemente no hay ningún problema si son parques industriales privados o parques industriales, o sea, instalaciones privadas, condominios privados, ahí no hay problema. El problema es cuando estamos en ciudad. En ciudad, si la ciudad como tal no tiene una regulación, mira, está muy complicado. Está muy complicado hacer esto, porque existe una buena posibilidad que le rompan los cables y además, ya ustedes saben el número, lo acabo de decir ahorita, no le va a romper un cable de 12 hilos ni de 24 hilos, les va a romper un cable de 288 hilos, de 144, de 576 hilos, de 864 hilos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a este tipo de canalizaciones. Existen de todas maneras las microfibras aéreas armadas, o sea, existen las opciones, pero el 90% de los proyectos de microfibra se desarrollan canalizados en microductos con técnicas de microsoplado. Vamos ahorita a irnos a nuestra parte de cafecito para conversar con ustedes sobre las dudas y lo que tengan pendiente. Recuerden siempre mi correo de morera@nitotelmanufacturing y recuerden que esto ha sido grabado y va a ser subido al canal de YouTube. Entonces,